soy una especie de caso diferente al de Cuba. Sin embargo, hay una muy estrecha relación, siempre la ha habido desde hace muchísimos años, entre los procesos políticos de Cuba y de Venezuela, venezolanos que han estado exilados en Cuba, cubanos en Venezuela, afinidades ideológicas, y hoy en día más que nunca hay una relación estrechísima, lo queramos o no, entre Cuba y Venezuela en ese sentido. Mi, mi tema, para sintetizar lo que voy a tratar de decir hoy, es la pregunta: ¿por qué no ha desaparecido la sociedad civil en Venezuela cuando hay un régimen que desde, quizá no desde, sí, desde los inicios prácticamente, ha tenido una práctica deliberada, planificada para disminuir, para sustituir, digamos, para destruir a la sociedad civil real, auténtica, en los términos en que hablaba Armando, es decir, a una sociedad civil autónoma, una sociedad civil plural, para destruir ese tipo de sociedad y sustituirla por una falsa sociedad civil, un sucedáneo de sociedad civil, que son en efecto correas de transmisión. Entonces, la pregunta es, obviamente, ¿es qué es exactamente el modelo cubano? Bueno, eso no se sabe, no necesariamente tenemos que decir que el modelo del régimen venezolano es exactamente idéntico al régimen cubano, pero hay una enorme cantidad de similitudes en cuanto a los objetivos y en cuanto al discurso y en cuanto a los métodos que utilizan ambos regímenes con respecto a la sociedad civil. Como dentro de la categoría, dentro de la clasificación que hacía Armando sobre la sociedad civil y sobre los tipos de régimen, Venezuela efectivamente durante muchos años se podía decir que era un autoritarismo competitivo o un autoritarismo electoral, en el sentido de que funcionaban la formal división de los poderes, había elecciones, pero como ustedes saben, las últimas elecciones que debían haberse hecho en diciembre, no se sabe, que son las elecciones regionales, no se sabe cuándo se van a hacer, y ese autoritarismo competitivo también ha sido definido por otros autores como un totalitarismo incompleto. Es decir, hay diferentes tipos de autoritarismo competitivo. Hay algunos más militaristas, hay algunos más autoritarios civiles, hay algunos sobre todo populistas. En el caso de Venezuela, por supuesto que hay un fuerte elemento populista, no vamos a entrar en ese grandísimo debate sobre populismo. Hay un fuerte elemento populista, pero todo el discurso y toda la organización, todo el proyecto está orientado hacia el totalitarismo. No es todavía, el régimen venezolano todavía no es totalitario y quizá le falte mucho para llegar a él, pero lo que sí está claro es que la ideología y el proyecto en general, el lenguaje, es hacia una sociedad totalitaria. ¿En qué sentido? ¿Cuáles serían las prácticas de un régimen potencialmente totalitario hacia la sociedad civil? En primer lugar, desorganizar a la sociedad, hacer que la sociedad se disuelva en individuos que no tengan otra posibilidad de organizarse que no sea bajo las formas que impone el Estado. Esa relación entre el totalitarismo y la masificación de la sociedad ha sido muy estudiada y paradójicamente muchos regímenes, tanto el socialismo marxista como el nacionalsocialismo o el fascismo, tienen esa gran característica de que no puede existir el individuo si no está no está enmarcado dentro de una organización única, que representa la única posibilidad de organizarse, que además está controlada por el Estado. Entonces, esa atomización requiere que haya un corporativismo de Estado. Ese corporativismo de Estado pasa necesariamente por eliminar, por destruir eso que no es corporativo, esa sociedad civil autónoma. ¿Cómo se ha intentado hacer esto en Venezuela? Bueno, desde el principio, estamos hablando desde el año 2000, hay un intento de redefinir la idea de sociedad civil.
Sociedad civil, según algunas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de aquel momento, sociedad civil es no un grupo de personas que se organizan libremente, sino que tiene que ser un grupo de personas que a los ojos del Estado tenga fines legítimos, que no tenga financiamiento externo, que no ataque las bases ideológicas y las bases jurídicas del sistema. Es decir, ya desde aquel momento, aunque todavía se estaba muy lejos todavía de la intensificación del carácter autoritario del régimen, ya se estaba montando el modelo jurídico ideológico para establecer las bases de la ilegitimidad de una sociedad civil autónoma y las bases para crear una pseudo sociedad civil de tipo corporativo. Algunos pequeños datos, algunos datos muy simples. Hay un informe de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que estableció que entre 2009 y 2010, nada más entre 2009 y 2010, hubo 60% de las organizaciones sufrieron restricciones ilegítimas a su libertad de organización. Es decir, no es simplemente discurso, es un conjunto de restricciones. Eso además viene acompañado de un aparato jurídico como la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y sobre todo la Ley Orgánica del Poder Popular. El Poder Popular viene siendo una red de organizaciones que se supone que arrancan de lo local más inmediato, del ámbito inmediato de vivienda, del barrio, de la cuadra, y que se caracteriza por una figura llamada Consejo Comunal. El Consejo Comunal es como la organización territorial que viene a sustituir a lo que antes eran las asociaciones de vecinos. La cuestión es que el Consejo Comunal se convierte en la única representación legítima de la población en ese sector. Los consejos comunales, a su vez, se van a ir organizando en una figura llamada comunas, que ya el nombre dice mucho, pero el problema es que un consejo comunal o una comuna no pueden existir si no han sido reconocidos. Hay todo un proceso formal de inscripción para que exista un consejo comunal. Si no existe el consejo comunal en una determinada comunidad, esa comunidad no va a recibir recursos del gobierno central, ¿no? Todavía donde hay gobiernos locales y regionales de oposición, tienen alguna posibilidad de recibir algunos recursos, pero en general se está montando todo un aparato con el enorme incentivo material de que si yo no estoy en el consejo comunal, si mi ciudad, si mi barrio no está en el consejo comunal, simplemente va a recibir un castigo material. Y esto se agrava más aún en la actual situación de carencias de Venezuela, donde hay un sistema de reparto, no se puede decir reparto, de venta de unos productos básicos. ¿Y quién controla la venta de esos productos básicos? El Consejo Comunal. Y además el Consejo Comunal se está exigiendo que cada persona tenga un carnet que de alguna forma le dé su derecho. Es decir, ya no es un derecho, sino un privilegio el poder comprar esos productos básicos que no puede comprar de otra forma si no se pertenece al Consejo Comunal. Es decir, es una forma coercitiva de sustituir las organizaciones reales y autónomas por organizaciones de una pseudo sociedad civil. Además de esas formas, bueno, no voy a entrar en el detalle de las leyes, pero las leyes están haciendo todo un tejido jurídico que va haciendo cada vez más ilegítimo a los sectores de la sociedad civil. Ahora, más que hablar de toda esta estrategia del gobierno, sería interesante ver, bueno, ¿y qué ha hecho la sociedad civil frente a esto? La sociedad civil ha tenido, reconociendo que es algo muy diverso, la sociedad civil ha tenido tres grandes líneas posibles de acción. Una ha sido la resistencia activa en el sentido de identificarse prácticamente como parte de la oposición, el enfrentamiento, y eso sobre todo en los primeros años. Por ejemplo,
la huelga petrolera del año 2002, 2003, que inició siendo huelga petrolera y después se extendió a otros sectores, donde realmente había un grupo de trabajadores y grupos de diferentes sectores que hicieron una huelga insurreccional, porque realmente querían y creían que esa huelga iba a derrocar al gobierno. Y como sabemos, eso fracasó. Pero también ha habido en todos los años posteriores, ha habido una serie de conflictos que no han sido insurreccionales, pero que han sido de enfrentar al régimen y que han tenido costos muy altos para muchas de esas organizaciones. Un segundo intento de enfrentar esa realidad ha sido a través de una crítica moderada y unos intentos de concertación con el Estado en la medida que ha sido posible. Eso algunos gremios empresariales, algunos colegios profesionales, algunos grupos han más o menos logrado ese tipo de convivencia, pero al costo de convertirse en eunucos políticos, es decir, de priorizar la defensa de sus intereses corporativos y hacer abstracción de los otros aspectos y, por supuesto, hacer abstracción de la solidaridad con otros grupos sociales, con otros grupos de la sociedad civil. Y finalmente hay una tercera opción que han tomado algunas organizaciones, que es el aislamiento, el encapsulamiento. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos que ver con el problema de el empoderamiento de los pequeños empresarios, o tenemos que ver con la organización cultural, pero no nos metemos en política. Es decir, esos tres formas, esos tres enfoques permanentemente se están dando. Hay algunas organizaciones que intentan ser más conflictivas, y un caso muy interesante es el caso del movimiento estudiantil. A diferencia de otros gremios, como por ejemplo el movimiento sindical, que ha sido tremendamente debilitado, porque se le han creado también organizaciones paralelas, a diferencia de los sectores empresariales, que en muchos casos o son amenazados, son chantajeados por todos los intereses económicos que tienen, el movimiento estudiantil, como ha sucedido históricamente en muchos países de América Latina, ha tenido momentos de fuerte cuestionamiento, de fuerte participación de calle, con altos costos también, porque ha habido muchos estudiantes presos, bajo juicio, e incluso ha habido estudiantes muertos, bueno, no solo estudiantes, y ese movimiento se ve que está claramente más hacia el, ¿cómo decir?, hacia la politización. Y esto nos lleva a otra de las características muy importantes y centrales de lo que ha pasado con la sociedad civil en Venezuela, que durante algunos años, sobre todo los años más conflictivos, que van, digamos, desde el 2001 hasta el 2007, durante algunos años hubo una especie de disolución de la frontera entre la sociedad civil y los partidos políticos. Es decir, la sociedad civil, o algunas o muchas organizaciones de la sociedad civil, se vieron empujadas a ir más allá de la defensa de los intereses estrictamente sociales y culturales, se vieron convertidas en actores políticos, algunos a su pesar, algunos porque se vieron empujados hacia la oposición, y otros voluntariamente porque lamentablemente en Venezuela, en los últimos años del régimen anterior, de la democracia liberal anterior, se había generado una fuerte corriente antipartidista e incluso antipolítica. Entonces, durante esos años se dio esa especie de intervención de actores de la sociedad civil en la política, pero que pretendían estar en el mismo plano que los partidos y pretendían ser tan representativos, incluso más representativos que los partidos, hasta el punto de que en una coalición anterior a la actual Mesa de Unidad Democrática, que se llamaba Coordinadora Democrática, había una veintena de organizaciones de la sociedad civil. Algunas eran microorganizaciones, otras eran organizaciones más legítimas, pero
que intervenían sin ningún equilibrio entre su representatividad real y su poder de decisión, su capacidad de decisión y de presión. Las derrotas de esos años enseñaron y han hecho que hoy en día la relación entre la sociedad civil y los partidos políticos de oposición sea una relación de mucho más respeto mutuo, donde como que finalmente, no todos, pero la gran mayoría de las organizaciones han reconocido el papel de los partidos políticos, aunque todavía se les critica mucho, y es lógico y es totalmente legítimo que se critique a esos partidos por los errores que han cometido, pero ya se sabe que son absolutamente indispensables, que los atajos, las salidas rápidas no son lo que va a tener éxito, sino que es necesario el arraigo de proyectos políticos en la población. Entonces, esa situación se ha venido convirtiendo, la situación de la sociedad civil frente al Estado, se ha convertido en una especie de carrera contra el tiempo. La carrera contra el tiempo significa que el régimen trató de ir implementando gradualmente el modelo digamos, de totalización, el modelo de la unicidad del pueblo, es decir, la forma que el pueblo solamente podía ser representado por un partido y por unas organizaciones legitimadas por el Estado. Y eso lo trató de hacer gradualmente porque las condiciones ambientales, digamos, las condiciones del ambiente político de América Latina en el momento no permitían una salida de tipo revolucionaria en el sentido de cambios muy profundos en pocos años. Así como en otras experiencias revolucionarias, como en la Rusia que se convirtió en Unión Soviética, como en Cuba, como en Europa del Este en los años 40, que en cuestión de 2 o 3 años se liquidó a la sociedad civil, 3, 4 años, y se sustituyó por esa pseudo sociedad civil. En el caso de Venezuela y en otros casos de América Latina, que quizá el proyecto no es exactamente igual, no es profundamente totalitario, digamos, caso de Bolivia, caso de Ecuador, en el caso de Venezuela no se ha podido liquidar completamente a la sociedad civil. No porque la sociedad civil tenga gran mérito, sino que había una restricción del sistema. El sistema tenía que aparecer como democrático hasta cierto punto, en la medida que hacía elecciones, que había cierto pluralismo, y esa incapacidad del modelo para acabar de una vez con la sociedad civil se permitió ganar tiempo, y ahora se está en una carrera contra el tiempo donde el régimen está tratando de acelerar lo más posible su modelo de exclusión total de la sociedad civil, pero como la sociedad civil no fue totalmente destruida y además está de alguna forma, tiene una comunidad de intereses con los partidos de oposición, ha sido sumamente difícil liquidarla completamente, pero la sociedad civil tampoco ha estado en condiciones de derrotar definitivamente esa persecución, esa amenaza. Por tanto, hay una especie de situación de equilibrio, y esa situación de equilibrio ha llevado a una creciente tendencia a la autocratización del gobierno. Es decir, el gobierno, el régimen, en la medida en que cada vez tiene menos posibilidad de ganar elecciones, se ha ido intensificando su carácter represivo, su carácter dictatorial, y no se sabe en este momento. Hay momentos como el de las elecciones de diciembre de 2015, donde había como un gran optimismo de que se iba a poder proteger a la sociedad, la alianza entre sociedad civil y partidos, y como todos sabemos, todo el año 2016 fue una serie de ataques permanentes para deslegitimar, mejor dicho, para desconocer esa victoria electoral de 2015, y hoy en día, por supuesto, se está en una situación de gran escepticismo, de gran frustración, pero subjetivamente eso es así, pero podemos ver que objetivamente siguen existiendo organizaciones
quizá débiles, quizá no como se quisiera que sea, pero no se ha podido hasta ahora destruir a la sociedad civil real ni sustituirla por una alternativa.